a generar, se llaman potenciales posinápticos. Esos pueden ser negativos o positivos. Y esos sí tienen la capacidad también, más bien, tienen también la capacidad de integrarse entre sí y de viajar hacia donde empieza el axón. Entonces, lo que llega a la señal eléctrica que llega al inicio del axón determina si se forma un potencial de acción o no, y con qué forma. Y en general los potenciales de acción se generan y viajan en trenes de potenciales de acción. Son varias señales. Y una vez que se forma el potencial de acción ahí, pues va a viajar a lo largo de la acción hasta el final. Pero en los axones mielinizados presenta lo que se llama conducción saltatoria. Entonces, solo se mide el potencial de acción o se vuelve a formar un potencial de acción en los nodos de Rambier, que es esta parte del axón que está encueradita, que no queda recubierta por mielina. Y entonces eso hace que sea mucho más rápido. Pero los potenciales posinápticos que se generan en las antenas, en las dendritas, disminuyen con el tiempo y con el espacio. Hay una constante de tiempo y una constante de espacio que definen qué tan rápido disminuyen. Entonces son pequeñitos y disminuyen en el tiempo y conforme viajan a lo largo de la membrana de la neurona. Y el potencial de acción no. Tiene la capacidad de autorregenerarse y viajar rápidamente a lo largo de la axón. Pero no se amplifica como tú dijiste. O sea, en el segmento inicial del axón, ese es el nombre oficial, hay una concentración elevada de canales de sodio sensibles a voltaje, que son su localización es restringida, como vimos al principio del curso. Esas proteínas no pueden difundir a otras partes. Y lo mismo en cada nodo de Rambier, este pedacito del axón que queda expuesto al medio. Y el resto, los internodos, pues es un cable aislado, un cable recubierto con cinta de aislar, digamos, sería el equivalente de nuestra vida diaria. Entonces la corriente viaja por adentro y cuando esa onda despolarizante llega a los nodos de Rambier, donde hay otra vez una concentración elevada de canales de sodio sensibles a voltaje, estos se abren y vuelven a regenerar el potencial de acción. Ya, muchas gracias. Es que, bueno, o sea, no leí todo, nada más había leído como un pequeño fragmento y creo que no lo había entendido bien. Ah, ok. Pero ahora sí. Sí, ya me quedó más claro. Porque sí pensaba que se amplificaba, o sea, que se abría uno y después se iban abriendo los demás. Y decía que durante un milisegundo, una fracción de milisegundo. Sí, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Digamos, durante la generación del potencial de acción, en ese segmento inicial, ¿cómo se genera? Tal vez a eso te refieres. Porque se abren unos poquitos canales de sodio sensibles a voltaje, entra sodio, eso despolariza más, abre más canales, y ahí sí es una cuestión de amplificación hasta que se alcanza un voltaje de membrana que se llama valor umbral. O sea, el valor umbral es la despolarización mínima o el voltaje de membrana necesario para que se dispare el potencial de acción. Entonces, los potenciales posinápticos son proporcionales al estímulo. El potencial de acción no, es todo o nada. Se alcanza el valor umbral de potencial de membrana, estamos hablando del potencial de membrana, y se dispara el potencial de acción. Pero para llegar a ese umbral, tal vez ahí participe eso que mencionas de la autoamplificación. Y bueno, o ya no, nada más iba a preguntar que en ese caso, ¿Sí? ¿qué pasaría si esos canales estuvieran abiertos? O sea, por más tiempo, más de una fracción de milisegundo. Pues eso causa enfermedades. Eso causa enfermedades,
obviamente, un ejemplo claro es el dolor. Digamos, percibimos dolor y hay muchas patologías del dolor. Hay unas donde no se siente, otras donde se siente de más. Y coincide con donde se siente de más, estos canales funcionan de más. Y donde no se siente dolor, no funcionan. Entonces hay una regulación, funcionan lo que tienen que funcionar, ¿no? Y es interesante porque es a una escala de tiempo incomprensible para nosotros, o sea, ajena a nuestra experiencia cotidiana, porque todo es en milisegundos. Entonces, pero pues la evolución ha ajustado el funcionamiento del canal como se requiere para funcionar. Pues vamos a empezar la clase sin pasar lista, porque si no no vamos a alcanzar lo que les quiero platicar, y ya quedan poquitas clases y tenemos que hacer otro examen. Entonces miren, les quiero platicar hoy, a ver si me alcanza el potencial de acción también. Entonces, primero vamos a hablar del potencial de membrana en reposo, ¿no? Potencial de membrana, pues es simplemente cualquier membrana de cualquier célula de nuestro cuerpo tiene una diferencia de potencial. Y se habla en reposo porque no hay ninguna señal eléctrica, no se le ha hecho nada a la célula. Esta clase se las baso en el capítulo 7 de un libro de un señor que se llama Eric Kandel. Este libro es como la Biblia de las neurociencias. Cuando lleven neurobiología en quinto semestre, Alfredo Méndez les va a hablar mucho de este libro. Y por eso quiero que veamos un poquito las bases para que cuando se les facilite cuando lleguen a ese curso, ¿no? Entonces, la vez pasada yo les comenté que las soluciones, cualquier solución es eléctricamente neutra. Entonces, el lado extracelular tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas en general, en bulk, y lo mismo el lado citoplásmico, ¿no? Dijimos que fuera de la célula el catión más abundante es el sodio, y que dentro de la célula el catión más abundante, lo que significan estas crucecitas, es el potasio. El cloruro es el anión que más abundante fuera de la célula, y dentro de la célula son las moléculas orgánicas, el fosfato, el sulfato, el DNA está muy cargado negativamente, hay muchos, ¿no? Entonces, suponiendo que esta membrana, bueno, en la vida real, el lado citosólico tiene un exceso de cargas negativas. Y el exterior, pues, es positivo. Esta diferencia de potencial o esta separación de cargas ocurre en un área muy pequeña de la membrana. Ustedes tienen que medir muy cerca de la membrana para detectar esta diferencia de cargas, que genera una diferencia de voltaje medible. Si ustedes ponen el electrodo lejos de la membrana, por acá más lejos de la membrana, igual acá, ya no hay ninguna diferencia. Es nada más en un área pequeña alrededor de la membrana plasmática. Y como en la vida cotidiana, pues hay un voltímetro, ¿no? O sea, para medir diferencias de voltaje, se usan dos electrodos y un voltímetro, pero aquí pues se tiene que ajustar a la célula. La célula está muy pequeña, pues necesitamos electrodos pequeñitos para que entren y nos sirvan y no ponchen la célula, ¿no? Necesitamos también un amplificador de voltaje porque las señales son muy pequeñas, y un osciloscopio es un aparato que sirve, tienen ahí los electrofisiólogos todo el tiempo para visualizar las señales que están registrando.
Entonces, si ustedes introducen un electrodo a la célula, tienen que ponchar la membrana, ¿verdad? Pero no pueden irse al centro, tienen que quedarse un poquito apenas ponchadito. Detectan lo que se ve a la derecha en esta gráfica. Entonces tenemos en el tiempo en el eje de las X y el voltaje en milivoltios en el eje de las Y. Entonces, no se confundan, es BM y MB, parece hecho a propósito para confundirnos, ¿verdad? Entonces, es el voltaje membranal en milivoltios. Son unidades pequeñas de diferencias de carga. No es como la corriente de nuestras casas, que es más grande, ¿no? Y justo por eso que es pequeña los voltajes, necesitamos un amplificador de voltaje para poder detectar. Entonces, si ustedes tienen los dos electrodos fuera de la célula, no hay diferencia de potencial. Entonces, primero la línea roja es cero, el voltaje que detectamos, 0, 0, 0. Introducimos el electrodo dentro de la célula y ¡pum! Podemos medir una diferencia de potencial como de menos 65. Mientras lo midamos y no le hagamos nada a la célula, pues ese voltaje va a ser constante en el tiempo. A eso se le llama potencial de reposo. La célula está en condiciones basales, sin ninguna actividad. Y esto lo pueden ustedes medir en cualquier célula de nuestro cuerpo. Tal vez van a variar en la diferencia de potencial exacta, pero esto es para las neuronas, va por ahí, ¿no? Ahora, los electrofisiólogos, además de tener un par de electrodos con el cual pueden registrar el voltaje transmembranal, también tienen un par de electrodos con el cual pueden inyectar corriente, generar corriente para cambiar el voltaje a través de la membrana. Entonces, aquí está la gráfica a la derecha. Si tenemos un voltaje de menos 65, dijimos, por ejemplo, si le inyectamos poquita corriente, despolarizamos poquito la membrana y se mantiene poquito menos de 60 o en menos 59, vamos a decir. Ahí se queda todo el rato que estemos inyectando la corriente. Dejamos de inyectar la corriente con nuestros electrodos y entonces el voltaje se regresa al valor basal. Si ahora volvemos a inyectar corriente, pero ahora un poquito más que la primera vez, entonces la despolarización que vamos a ver va a ser un poquito mayor. Acuérdense que despolarización no significa que se invierta la carga, como yo alguna vez pensé, sino lo que significa es que el voltaje transmembranal que estamos midiendo se hace menos negativo. Si el voltaje cambia de menos 62 a menos 60, estamos despolarizando la membrana. Y esos dijimos de menos 62, menos 65 a menos 60, o digamos, un cambio de membrana de 2 milivoltios parece nada, pero los cambios de potencial en las espinas dendríticas que se generan cuando se reciben los neurotransmisores son del orden de microvoltios, muy pequeñitas, por eso se tienen que sumar muchísimas. Tenemos muchísimas, la antena que tenemos en cada neurona es muy, muy eficiente para captar señales. Tenemos las dendritas y luego unas proyecciones pequeñas que se llaman espinas dendríticas. Y en todas ellas hay receptores. Entonces, estos cambios aquí parece nada, pero eso es muy grande. Entonces, se despolariza. Primero, la despolarización que vemos es proporcional al estímulo. Eso se llaman potenciales electrotónicos. Pero si volvemos a aumentar la corriente que inyectamos para cambiar el voltaje ahora aún más, o sea que la despolarización sea aún mayor, de repente cambian las reglas y ya la respuesta
el efecto que vemos en el potencial de membrana y la forma en el tiempo ya no es proporcional al estímulo. Pasa algo mágico. Se genera esta respuesta maestra, mágica, que se llama potencial de acción. Entonces, un potencial de acción pues, es una respuesta estereotipada, siempre es igual. En una neurona siempre es igual. Cambian la forma ligeramente entre neuronas. En las células musculares también tiene sus peculiaridades, pero en general es muy parecido a lo que les estoy mostrando aquí. Entonces, recuerden, lo que estamos viendo en el tiempo es el cambio en el potencial de membrana. Lo que estamos midiendo es el potencial de membrana. Entonces, cuando inyectamos la corriente, se despolariza la membrana hasta alcanzar un valor X. Este valor X se llama valor umbral. El valor umbral es, les decía, el valor de membrana necesario para disparar el potencial de acción. Y de repente, el potencial de membrana pues se vuelve loco, ¿no? O sea, la membrana se despolariza de forma enorme, 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 de tal manera que inclusive la polaridad, la dirección de la polaridad se invierte. Llega a ser en el interior de la célula, llega a tener valores positivos. Aquí está casi en más 60, pues imagínense qué lejos andamos de casa. Y esto dura muy, muy poquito. Inmediatamente alcanza un valor máximo e inmediatamente disminuye. No solo a los valores que tenía de forma basal, sino inclusive un poco más negativo. Ojalá que puedan copien la forma del potencial de acción. Alcanza valores más negativos. Entonces se llama un potencial, no sé qué se llama. Se va a valores más negativos, seguido de una compensación en donde se recupera y se va a valores ligeramente más positivos y finalmente recupera el valor del potencial de reposo. ¿Sí? Entonces, un estímulo lo suficientemente grande para despolarizar la célula o la membrana al valor umbral desencadena automáticamente el potencial de acción. Y es la respuesta maestra, que fue un misterio estudiado por ahí de los 50 por gente que es así ahorita como los gurús de este campo, ¿no? Entonces, este cambio en el potencial de membrana se debe a la apertura de dos tipos de canales iónicos diferentes. Básicamente, la subida del potencial de acción, vamos a llamarle así subida entre comillas, se debe a la apertura de canales de sodio sensibles a voltaje. Y la bajada se debe primordialmente a la apertura de los canales de potasio sensibles a voltaje. Y de manera secundaria al cierre de los canales de sodio que participaron en la subida. Entonces, si la subida se debió a que se abren canales de sodio, casi bastaría con que se vuelvan a cerrar para regresar. Pero el papel principal, bueno, lo tienen los canales de potasio activados por voltaje. Vean aquí abajo, estos son los que se conoce como pulsos cuadrados de corriente, indicando lo que les comenté antes. Se inyecta una corriente pequeña para despolarizar poquito, una corriente más grande. Son cuadrados porque no tenemos corriente, luego inyectamos una cantidad de X con los electrodos y ahí podemos inyectar esa corriente todo el tiempo que queramos. Ahí lo mantenemos en el tiempo hasta que dejamos de inyectar corriente. Ahora, si inyectamos estos dos, la respuesta que obtenemos es proporcional, la despolarización es proporcional y generan lo que se conoce como potenciales electrotónicos o pasivos. Cuando inyectamos suficiente corriente para alcanzar el valor umbral, se dispara el potencial de acción.
que es esta respuesta compleja, donde participan los investigadores que lo establecieron, vieron que hay dos tipos de canales y pudieron distinguirlos claramente, como vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno. Nosotros también podemos inyectar una corriente con la polaridad inversa, haciendo que la membrana se hiperpolarice. ¿Qué significa hiperpolarizar? Significa que el voltaje transmembranal se hace más negativo. Si tenemos aquí menos 65 y el voltaje lo hago a menos 66, pues ahí estoy hiperpolarizando. También es un pulso cuadrado de corriente. Mientras inyecte yo esta corriente, mantengo el voltaje a ese nivel, a ese valor. Dejo de inyectar la corriente, regreso a cero y aquí. Entonces regresamos, ¿no? Regresamos al valor normal. Estamos aquí, bajamos, mantenemos, luego subimos. Inyecto un pulso mayor de corriente, pues la hiperpolarización es mayor y ahora en lugar de llegar a menos 66, llego a menos 68. Si inyecto uno más grande, llego hasta menos 80. Pero en esta dirección, hacia el lado de la hiperpolarización de membrana, no ocurre nada mágico como para la despolarización que genera un potencial de acción. Los potenciales hiperpolarizantes siempre dependen de las propiedades pasivas de la membrana, se dice, de los canales que están abiertos todo el tiempo, ¿no? En nuestro cerebro hay un conjunto de sustancias que lo que hace es hiperpolarizar la membrana. Exactamente esto. Ustedes dirían, esto pues no sirve para nada. ¿No? ¿Cómo no? Este es el freno en nuestro cerebro. Los neurotransmisores inhibidores, como aquellos como el GABA, como la glicina, lo que hacen es, el GABA es el principal freno, activan receptores que son canales de cloruro, se abre el cloruro y lo que se genera es una hiperpolarización del cerebro. En cambio, los aminoácidos, los neurotransmisores excitadores, como los aminoácidos glutámico y aspartico, como la acetilcolina, funcionan de esta manera. Si se despolariza poquito, exactamente lo que estamos viendo aquí con un estímulo eléctrico controlado por el investigador, pasa en vivo, como les expliqué hace rato, como le explicaba hace rato a su compañero. O sea, este potencial de acción no se puede generar en las dendritas, ni en las espinas dendríticas menos, ni en el soma. El primer punto es donde empieza el axón, hay suficientes canales de sodio y ahora ya saben que también de potasio, porque los canales de potasio sensibles a voltaje participan en, en la generación de esta señal eléctrica tan bonita. Entonces, en nuestro cerebro, para que funcione bien, pues tiene que haber un balance entre el acelerador, las señales de aminoácidos excitadores y el freno, las señales de los neurotransmisores inhibidores. Cuando hay un desbalance entre estos dos brazos, pues ocurren alteraciones como la epilepsia. Esa es muy evidente porque vemos a la gente convulsionar. Entonces las motoneuronas están generando órdenes a los músculos para que se contraigan cuando no deberían, porque hay una deficiencia en el freno. Si a ese paciente se le aplica sustancias que aumenten la efectividad con la que funciona el GABA, por ejemplo, pues se previenen estas epilepsias. Bueno. Miren, aquí les muestro la concentración de iones en el axón de calamar gigante. ¿Por qué? Porque esta fue la preparación biológica en la que se determinó
terminaron las bases moleculares del potencial de acción. Entonces, ustedes saben, el agua salada, pues digo, el agua de mar es salada, tiene una concentración de iones mucho mayor a nuestro cuerpo, que es el medio extracelular que ven nuestras neuronas. Entonces, el sodio, que es el segundo, vean, el extracelular tiene 440 milimolar. Nosotros tenemos alrededor de 150, ¿se acuerdan? Entonces aquí es como el triple. Pero si vemos el potasio intracelular también está a 400. El cloruro, que es el otro anión importante, vemos que hay 560 fuera en el agua de mar y 52 adentro, ¿no? Y los aniones orgánicos, el sulfato, el fosfato, la suma de todos ellos, el ATP, aminoácidos, todas las moléculas orgánicas suman 385. Entonces, aunque los valores absolutos son mayores, lo que es importante es el cociente que hay entre las concentraciones de los iones. Por esta razón, las conclusiones a las que llegaron los investigadores en sus estudios del axón de calamar gigante se aplican al pie de la letra a los axones de nuestras neuronas. Bueno, ahora, ¿por qué una célula en reposo tiene un potencial de membrana? Y la razón es porque es una coladera para el ion potasio. La membrana de la célula tiene una cantidad muy grande de canales de potasio de un tipo que eso es diferente a las que generan el potencial de acción. Estos canales de potasio están abiertos todo el tiempo y hay muchos en la membrana. Esto permite que el potasio, ¿se acuerdan que dentro de la célula hay muchísimo potasio, ¿no? Y fuera hay poquito. Hay un gradiente enorme. Pues acá está a la derecha, ¿no? El gradiente de concentración para el potasio va de dentro de la célula hacia afuera. Por lo tanto, si hay un canal que lo deje salir, pues se va a salir. Si vamos al inicio de los tiempos, porque ahorita cada célula se origina de otra célula, pero vamos a suponer mejor que tenemos una concentración de potasio grande aquí, entonces el potasio tendería a salirse. Pero por cada potasio que sale, o sea, primero hay un balance perfecto entre el potasio y los aniones. Como el gradiente va hacia afuera, el potasio tiende a salir. Pero por cada átomo de potasio que salga, deja dentro un anión con carga negativa. Y a lo largo del tiempo, miren, aquí ya se salió un poquito de potasio afuera y se quedó por acá, aquí no se representa, pero se queda un exceso de aniones, de tal manera que se genera esta separación de cargas a través de la membrana. Cuando se llega a alcanzar un gradiente eléctrico de una magnitud tal que neutralice el impulso generado por el gradiente de concentración, vamos a tener un equilibrio. Ya no se va a salir de forma neta más potasio. Sí van a estar saliendo potasios, entra uno, sale otro, pero van a estar en equilibrio. Entonces estas son las dos flechas de colores que yo les puse en clases pasadas. Una representa gradiente eléctrico y otra gradiente químico. Aquí pues está igual negra, pero es el concepto. Van en direcciones opuestas y tienen la misma magnitud, de tal manera que se cancelan una a la otra.
¿Alguna pregunta? Pero cuando inicialmente no había una separación de cargas a través de la membrana, vean, aquí no hay nada, pues ahora sí, quedamos que el interior es negativo porque se salió un potasio impulsado por su gradiente de concentración y eso dejó un anión abandonado ahí y eso genera el exceso de cargas. Entonces, un señor alemán, copien eso por favor, trabajando de forma teórica con estos conceptos, llegó a establecer lo que se conoce como la ecuación de Nernst. Esa se la tiene que saber bien, con Alfredo la van a usar. Este señor era un físico-químico teórico alemán, y ya ven que los alemanes no tienen otra cosa que hacer más que trabajar y pensar y producir, descartando emociones y distracciones de la vida, justo lo opuesto de los latinos. Entonces, han producido muchas cosas padres para el mundo. Entonces, este señor nunca hizo un experimento, simplemente con conceptos teóricos desarrolló la ecuación de Nernst, que básicamente establece lo mismo que las flechas y lo que les he dicho antes. Él dice, o la ecuación de Nernst, lo que hace la ecuación de Nernst es calcular, lo que hace la ecuación de Nernst, conociendo la magnitud de un gradiente, es decir, necesitamos saber la concentración química de un ion de un lado y otro de la membrana, conociendo la magnitud de ese gradiente, podemos calcular de qué magnitud debe ser el gradiente eléctrico para poder neutralizar el movimiento neto de iones a través de la membrana. ¿Quedó claro ese concepto? Díganme si sí o si no, por favor. ¿Podría repetir, por favor? Entonces, lo que hace la ecuación de Nernst es calcular la magnitud del gradiente eléctrico necesario para neutralizar el movimiento neto de unión dado un gradiente químico. Entonces, lo que hace la ecuación de Nernst, lo que calcula es un voltaje. Y eso es para un ion en particular. Aquí el X es un ion. Acá está abajo lo que significa cada cosa. Entonces, E es justamente ese voltaje. Y aquí están las constantes que ustedes ven mucho en sus clases, RT sobre ZF. Z es la valencia del ion, T es la temperatura en Kelvin, R la constante de los gases. Entonces, el logaritmo natural el cociente de la concentración externa del ion y la concentración interna, ¿no? La concentración externa entre la concentración interna, gradiente natural. Entonces, el logaritmo natural. Esta parte de aquí representa la magnitud del gradiente químico. ¿Están de acuerdo? O sea, un gradiente químico, pues si hay la misma concentración adentro y afuera, pues no va a haber ningún gradiente, ¿no? Y puede haber más de un lado que de otro, etc. Entonces, esta es la variable. La ecuación de Nernst, si tomamos en cuenta, estas constantes se entienden, se usan, etc. Pero realmente lo que estamos viendo es una relación. Esto representa el gradiente químico y esto el gradiente eléctrico. Entonces, nuevamente, la ecuación de Nernst lo que nos permite es calcular la magnitud del gradiente eléctrico necesario para cancelar un gradiente químico. Nosotros podemos calcular, jugar en el papel con las concentraciones y cada vez que movamos cualquiera de estas dos vamos a obtener un valor diferente en el potencial eléctrico necesario.
Y, Ahora, profe, eso tiene sí, como... mm, ¿perdón? sí, sí, iba a preguntar si eso tiene como... O sea, su función es como para medicina o algo así. O sea, calcular que si alguien tiene deficiencia, ¿no? De algún ion. No, O... no, no. Esto nos sirve para entender cómo funcionan los canales. Nos sirve para lo más sencillo es como para identificar a través qué ion está fluyendo a través de un... Vamos a suponer que tenemos un proyecto, tenemos una célula y estamos estudiando bajo ciertas condiciones una corriente a través de la membrana, ¿no? Entonces, eso es porque se mueven iones a través de la membrana, a través de canales. Entonces, digamos, lo primero que queremos saber es qué ion es el que se está moviendo a través. Entonces, podemos calcular, podemos experimentalmente medir el potencial de inversión y luego hacer este cálculo para cada uno de los iones presentes en la solución y ver cuál de ellos coincide con el resultado experimental. No, eso lo dejé en el otro. Bueno, perdón. Ay, 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 ya me fui muy lejos. Sí, nos sirve esta fórmula para entender, pues, cómo se regula el potencial de membrana. Entonces, yo les decía, miren, les decía que el potencial de membrana se debe a que la membrana es una coladera para el potasio, que tiene un número grande de canales para potasio que están abiertos todo el tiempo. Entonces aquí dice, el potencial de membrana de una célula en reposo está determinada por el ion potasio. Aprovechamos esto, por ejemplo, para despolarizar la célula, incrementando la concentración de potasio fuera. Si nosotros en lugar de tener 5 milimolar afuera le ponemos 56 o 50, la célula se despolariza. Porque entonces el potasio se mueve a través de la membrana con base al gradiente de concentración hasta que se alcanza un nuevo equilibrio. Ponemos acá 56, van a haber movimiento de potasio hasta que el voltaje se hace más, se despolariza en la membrana. Entonces muchas veces yo en mi tesis siempre despolaricé con el potasio y no con electrodos. Entonces solo los biofísicos tienen los electrodos. En mi laboratorio nunca tuvimos electrodos. Ahora, también nos sirve para entender qué ion está participando en el potencial de acción. Si ustedes de los iones que tienen en la solución en su experimento calculan aplican la fórmula de Nernst, la ecuación de Nernst para cada uno de los iones, el potencial para el sodio es de más 55. Y vean qué bonito coincide. Entonces, el potencial de membrana alcanza el valor del potencial. Ustedes pueden calcular con la ecuación de Nernst el efecto que va a tener abrir los canales de un tipo o de otro. Bueno, entonces, esto se simplifica de esta manera. Vamos a seguir a ver si queda un poquito más claro más adelante. Convertimos el logaritmo natural al logaritmo base 10, que ustedes son muy expertos. La constante es 2.3 y ya queda de esta manera. Entonces,
Si ustedes aplican esta ecuación de Nernst, utilizan para el potasio, usan en el axón de Calamar gigante, usan las concentraciones del potasio, y este es el gradiente químico del potasio. Y entonces el voltaje de equilibrio que calculan, o el valor, es de menos 75 milivoltios. Y de forma interesante, este valor es el que tiene la membrana. Entonces, recuérdense, aquí estamos partiendo de una ecuación teórica que considera nada más los gradientes químico y eléctrico, que van en direcciones opuestas, y considera la magnitud del gradiente químico para ver cuál sería la magnitud que debería existir para neutralizar. Y sale un valor bien parecido al medido experimentalmente. Entonces, eso nos quiere decir que el valor de potencial de membrana está dado principalmente debido al gradiente de concentración para potasio. Aquí está la conclusión. Entonces, el voltaje de membrana es igual al potencial electroquímico para el potasio. Entonces, ahorita estamos considerando pues nada más el ion potasio. Entonces aquí les pregunto, ¿existirá algún tipo de células en esta situación? Acuérdense, es una deducción teórica. Existe una célula en donde esto sea cierto. Yo de alguna manera les dije que todas las células es cierto, pero en realidad eso no es verdad. Bueno, aquí les puedo decir que sí hay unas células que se ajustan mucho a esto y son las células gliales. El cerebro tiene neuronas y tiene células gliales de diversos tipos. Bueno, luego, si quieren, podemos ver más al respecto. Ahorita vamos a hacernos un poquito más realistas y vamos a salpicar la membrana con un poquito de canales de potasio, de sodio. ¿Qué pasaría? Porque el gradiente químico para el sodio, pues dijimos que hay aquí en el axón hay 400 afuera y dentro hay mucho menos. Entonces el gradiente químico es enorme. Entonces con unos poquitos de iones sodio entraría muchísimo, ¿no? Entonces lo que hace es que el sodio entra y eso hace que salga un poquito de potasio hasta que se alcanza una situación estable en una neurona en donde hay un poquito de salida de potasio que compensa la entrada minoritaria de sodio. Entonces, en las neuronas no tienen un potencial de membrana que coincida exactamente con el potencial de equilibrio del potasio. ¿Por qué? Porque en su membrana hay unos pocos canales de sodio que permiten que el sodio, aunque sean poquitos canales, como el gradiente de sodio es enorme, pues entra muy efectivamente. Y para mantener la electroneutralidad, pues entra el sodio y sale potasio. Entonces el potasio sale más del que debería. Las corrientes netas al final se cancelan una con la otra, sodio y potasio. Pero el voltaje transmembranal alcanza un potencial intermedio entre el potencial de equilibrio. El potencial de membrana es de más o menos menos 60. El potencial de equilibrio del potasio es de menos 75, considerando las concentraciones adentro y afuera, y el potencial de equilibrio de sodio es de más 55. Acuérdense, es un valor teórico, nos dice qué voltaje debe existir para cancelar el movimiento neto de los iones, considerando una
las concentraciones específicas que le alimentemos a esa ecuación. Pero entonces es bonito entender los cambios en el potencial de membrana con base a estos principios. Entonces, así como le hacemos para el potasio, también podemos calcular el potencial de equilibrio para el sodio. Y como les decía, alimentando la ecuación de Nernst, la concentración real de sodio en el agua de mar, 440 y 50 dentro del axón de calamar gigante, nos dice que deberíamos de tener un potencial de más 55 para neutralizar el movimiento de sodio en una situación donde exista ese gradiente. Entonces, pues más 55 está muy lejos del potencial de reposo de menos 60. Entonces, quiere decir que en condiciones basales, el sodio no está, la membrana no es muy permeable al sodio. Entonces les puse acá abajo, se encontrará la neurona alguna vez en una situación en la que el sodio alcance su potencial de equilibrio. Entonces uno dice, no, pues ¿cuándo, no? Imposible. Y la respuesta es justamente que en el pico del potencial de acción estamos muy cerca de este valor. ¿Por qué? ¿Por qué el potencial de acción alcanza ese pico y no otro? ¿Por qué no se regresó a más 20 o a más 30? ¿O por qué no se va hasta más 80 y a más 100? ¿Por qué tiene un valor? ¿Por qué tiene el valor que tiene? Bueno, porque ese valor, justamente ese valor, coincide con el potencial de equilibrio electroquímico para el sodio. O sea, es el voltaje al que el movimiento de sodio se neutraliza cuando existen los gradientes, el gradiente químico presente en el axón. Es bonito, ¿no? ¿Puede repetir eso último que dijo, profe? Perdón. Sí, no, es que todos estos conceptos son muy difíciles de captar. Hay que repasarlos una y otra vez, y cuando lleguen con Alfredo no se van a acordar de nada. Entonces traten de hacer un poquito el esfuerzo a ver qué se les queda. Digo, tenemos que dar un examen, ¿no? Entonces mínimo para el examen. La pregunta es, ¿por qué el pico del potencial de acción tiene el valor que tiene? Entonces el valor es, tiene un valor tiene un valor y no es ni menor ni mayor. Entonces, ¿qué define que tenga ese valor? El valor que tiene coincide con el potencial de equilibrio para el sodio, calculado con la ecuación de Nernst. Entonces, eso nos dice que durante el potencial de acción, la permeabilidad de la membrana al sodio se hizo mucho mayor que al potasio y se establece lo mismo que dijimos, el mismo principio que explica el potencial de reposo considerando los canales de sodio, explica por qué el pico del potencial de acción tiene ese valor y no otro. ¿Por qué los canales? Y la respuesta es que en reposo el mayor número de canales abiertos es para potasio. Entonces el potasio se mueve libremente hasta que se establece un gradiente que es opuesto y de la misma magnitud que el gradiente químico. En el potencial de acción es lo mismo, pero hablando del sodio. En el potencial de acción, el número de canales para sodio abiertos es mucho mayor que para cualquier otro ion, incluido el potasio. Entonces el ion sodio se mueve libremente hasta que se establece
el potencial eléctrico necesario para compensar el movimiento impulsado por ese gradiente químico. Entonces, uno empieza desde antes, desde al principio de la clase, ¿no? Tenemos una membrana, separando dos compartimentos que tienen iones, son eléctricamente neutros cada uno de ellos, pero si a esta membrana nosotros le hacemos agujeros para que deje pasar un ion, pues ese ion se va a mover impulsado por su gradiente químico. ¿Hasta cuándo? Hasta que quedó se va a mover hasta que se establezca este gradiente eléctrico que impide el movimiento subsecuente de iones. Si nosotros tenemos muchos iones de un lado, entonces si hay una vía que lo deje pasar, pues se va a pasar, pero recuerden, no sé dónde quedó lo de los aniones, o ya no, o era aquí mismo, no, pues creo que era, no, es digamos aquí, si existe mucho potasio afuera, pues esto impulsa el movimiento hacia afuera. Por cada ion de potasio que salga, deja un exceso de cargas negativas adentro y se empieza a generar por un potencial eléctrico. Vean cómo aquí ya está negativo. Entonces, este potencial eléctrico crece y crece y crece. Por cada ion que sale de potasio, crece hasta que tenemos la situación de las flechitas. Todo se limita a entender esto que aparentemente es muy fácil. Hay un gradiente químico que impulsa el movimiento en una dirección, de donde hay más a donde hay menos. Se va a mover hasta que este mismo movimiento genere un gradiente eléctrico de la magnitud y dirección opuesta, donde se cancelen estas fuerzas y ya no haya movimiento neto. Entonces, esto que les dije aquí se aplica para la membrana, membrana de la neurona en reposo, y en el pico del potencial de acción se cambian potasio por sodio y es exactamente lo mismo. Tenemos mucho sodio afuera, de repente se abren un número enorme de canales de sodio, entonces el sodio entra y por cada sodio que entra se queda un ion afuera cargado y lo mismo, ¿no? Entonces el gradiente químico impulsa el movimiento de sodio y el movimiento de sodio cambia el gradiente eléctrico de tal manera que llega un momento en que ese gradiente eléctrico cancela el movimiento de sodio impulsado por el gradiente químico. Todo se limita a estas dos fuerzas, el potencial químico, potencial eléctrico, y si los canales están abiertos o no. Ahora, esta ecuación de Nernst considera la situación extrema en la que la permeabilidad de la membrana solo para una especie iónica, ¿no? En su ecuación Nernst simplificó y dijo nada más, vamos a pensar en una sola especie. Pero en la vida real, pues, hay otros iones. Entonces les voy a hablar de otra ecuación que considera esos iones, ¿no? Entonces, como regla, decimos que la influencia de un ion para determinar el voltaje está determinada por dos factores. Uno, la concentración del ion dentro y fuera, que es el gradiente químico, y la permeabilidad de la membrana a ese ion, ¿no? Número de canales abiertos.
Entonces, después de Nernst vino un señor que hizo la ecuación de Goldman, seguramente se apellidaba Goldman, y lo que hace, copian esta fórmula, nada más por el gusto de hacerlo. La O es out y la externa, y la I es in o interna, ¿no? Entonces, pero también considera el gradiente químico, la concentración de potasio externa entre la concentración de potasio interna, pero ahora este señor considera no solo un ion, sino los tres más abundantes, el potasio, el sodio y el cloruro, y considera también la permeabilidad relativa para esos iones. Entonces, en condiciones de reposo, la permeabilidad de la membrana al potasio es mucho más elevada que a cualquier otro ion, de tal manera que casi podemos simplificar la ecuación de Goldman a la ecuación de Nernst y obtener valores muy buenos, ¿no? Nosotros podemos cambiar la concentración de potasio externa y va a tener un efecto predecible en el potencial de membrana calculado con la ecuación de Nernst. Y en el pico del potencial de acción es otra situación extrema en donde el sodio es el ion dominante. Por eso el ion sodio es el que determina el potencial de membrana. Entonces el sodio se va a mover libremente, impulsado por su gradiente de concentración a través de los canales recién abiertos, hasta que se establezca el gradiente eléctrico que le impida moverse más. Y entonces se alcanza este estado de equilibrio en donde ya no hay movimiento neto de sodio. Para otras células, esta ecuación de Goldman es más precisa. Entonces, les decía hace rato, en una célula glial, la permeabilidad relativa al potasio es mucho mayor que al cloruro o al sodio. Entonces, simplemente podemos usar la ecuación de Nernst para calcular el voltaje transmembranal. Entonces, acuérdense, o sea, podemos medir el voltaje transmembranal con electrodos experimentalmente y luego comparar ese valor con el predicho por la ecuación de Nernst, usando esta fórmula, considerando lo que les he dicho repetidamente, ¿no? Que un gradiente químico impulsa el movimiento del ion a favor de su gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos, hasta que este movimiento genera un gradiente eléctrico que cancela el impulso del gradiente químico, hasta que se genera un gradiente eléctrico de una dirección opuesta y de una magnitud igual a la del gradiente eléctrico. Entonces las dos flechas se cancelan una a la otra. Entonces en una célula glial, pero en una neurona en reposo es diferente a una célula glial. También estos valores cópienlos, por favor. Son la permeabilidad relativa al potasio, cómo compara con la permeabilidad relativa al sodio y a la permeabilidad relativa al cloruro. Si consideramos que, como les dije, la membrana es mucho más permeable al potasio que a cualquier otra cosa, vamos a tomar eso como referencia. Entonces eso es 1. Si hacemos eso, entonces la permeabilidad al sodio es de 0.04. Entonces es la permeabilidad. Y para el cloruro es muy alta, fíjense, es de 0.45. Entonces la permeabilidad al cloruro en condiciones basales es casi la mitad
que la permeabilidad al potasio. Entonces aquí esto es lo que ocurre en las neuronas y prácticamente en todas las células de nuestro cuerpo. En la membrana plasmática existe una cantidad grande de canales de potasio y eso permite el paso del potasio libremente y el potasio se mueve hasta que se establece un voltaje que le impide moverse más. Ahora, esta misma neurona, en el potencial de acción, en el pico del potencial de acción, en el valor más positivo, vean cómo cambia la permeabilidad al sodio de haber sido 0.04 de la permeabilidad al potasio, ahora es 20 veces mayor la permeabilidad al sodio que la permeabilidad al potasio. Entonces, por esta razón, el voltaje transmembranal cambia. Entonces, el potencial de membrana va a estar determinado por el ion que esté presente en abundancia y que para el cual exista la mayor permeabilidad en la membrana plasmática. Ahora, en realidad, esta permeabilidad es cierta. Lo que no es cierto en la célula es que el pico del potencial de acción sea de más 55. Ahí los volví a engañar. El valor es muy cercano a 55, pero es menos, tiene un valor menor a eso. No sé, más 45, más 50, por ahí. ¿Por qué? Porque la permeabilidad al potasio, de la membrana al potasio, pues también es alta. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de Goldman, que considera las permeabilidades relativas y los gradientes de concentración para los iones más abundantes. Entonces, por eso vean cómo, pues sí, hablamos de los iones que están presentes en concentraciones lo suficientemente elevadas para tener un valor, una influencia importante en el potencial de membrana. Bueno, a ver, denme un minuto y piensen si tienen dudas, por favor, que yo sé que sí, traten de razonar y pensar y ver, y con toda confianza expresen sus dudas. Igual si yo no les puedo explicar, a lo mejor algún compañero suyo puede, que está más a su nivel. Un momento, ¿verdad?
¿Qué tal? ¿Alguna duda? Yo tengo tantas que mejor voy a leer sobre eso porque sí me cuesta imaginarme todo lo que ha estado diciendo. Ajá. Sí, pero como les decía al final, o sea, son esas dos flechas, que les he puesto repetidamente, ¿no? El gradiente de concentración es muy fácil de entender, ¿sí o no? De donde hay más a donde hay menos se mueven las cosas. Ahora, si hablamos de entes cargadas, que esos son los iones, entonces, pues cuando se mueva un ion de un lado a otro, si venía de una solución eléctricamente neutra, pues va a dejar a su pareja atrás, ¿no? Entonces se mueve un catión, deja un anión, se mueve otro, ya van dos, ya van tres, ya van cuatro. A lo largo del tiempo se genera un gradiente eléctrico. Y eventualmente ese gradiente eléctrico va a afectar el movimiento del ion, que es una entidad cargada. Sí, y si se genera un gradiente eléctrico en la dirección opuesta al gradiente químico y crece hasta ser de la misma magnitud, pues va a cancelar uno al otro. Y la ecuación de Nernst no nos dice otra cosa, es muy sencillo, no nos dice otra cosa que cuál es la magnitud del gradiente eléctrico necesaria para cancelar el movimiento a través de un canal cuando tengamos este gradiente químico. Está fácil, ¿no? Nada más son esas dos variables. Los demás, ¿cómo Así como lo dices, sí suena fácil, pero no sé, yo creo que este tipo de cosas son como con ejercicios. Y me acuerdo también que cuando estuvimos con San Pedro, este tipo de fórmulas ¿cómo se dice? Las deducíamos de otra. O sea, nos daba, ahorita no me acuerdo cuál era. Pero eso, por ejemplo, a mí me ayuda mucho como a entender de dónde viene y cómo se llega a eso, ¿no? Sí, sí, a ver si con Alfredo ven esa parte. Yo así, ahí sí, se las debo, me dan dolor de cabeza las ecuaciones y las deducciones. Pero sí tienen profesores, biólogos, físicos, y cada quien les habla de su campo, lo cual es padre. Pero léanlo en el libro a ver si les ayuda. Bueno, y les digo, con Alfredo tienen que ver todo esto, de nuevo, porque pues es neurobiología, y ahí pues es esencial entender. Pero digamos, estos conceptos son importantes porque todos los neurotransmisores, o un buen número de neurotransmisores van a activar canales iónicos, ¿se acuerdan? Y de esa manera van a cambiar el voltaje transmembranal. La periferia, en los receptores también, cualquier estímulo físico-químico lo que hace es cambiar la potencial membranal y lo hacen a través de modular la apertura o la apertura o cierre del canal iónico. Y entonces lo que al final resulta es nada más o se despolariza o se hiperpolariza. Y por ejemplo, los neurotransmisores excitadores, como las acetilinas, partículas, glutamina. Entonces abren un canal cuya selectividad es para el sodio, o sea, es un canal de sodio. Entonces va a entrar sodio a la célula y eso va
no va a producir un potencial de acción, pero va a despolarizar la célula un poquito por los principios que acabamos de ver. Entonces sí son importantes. Bueno, todavía nos queda un ratito. Déjenme les platico de una técnica que yo les tenía otra presentación preparada, pero ya no hay mucho tiempo. Entonces la cambié, pero les quiero platicar de una técnica que es súper padre ¿por qué no quieren? Siguen viendo ahí la que dice permeabilidad iónica, ¿verdad? Sí. Ah. ¿Y ahí ven algo? No. Ya no, perfecto, eso está bien. Pero luego cuando... A ver. Qué raro. Perfecto, creo que era eso. Pues no hay forma, qué extraño. Bueno, ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a cerrar la que no quiero y escojo la que quede y ni modo que no. Ahí está. Perfecto, ahora sí ven el potencial de acción, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es un potencial de acción? Pues dijimos hace rato, es una actividad, una señal eléctrica regenerativa que no disminuye su amplitud al propagarse por la membrana, pero tampoco aumenta su amplitud, como le explicaba a su compañero hace rato. Y este potencial de acción, pues es el resultado de un flujo de iones a través de la membrana. ¿Cómo podría establecerse qué iones? Bueno, pues estas gentes empezaron a estudiar ese problema, fíjense, en 1938. Es el trazo original. Te vamos a brincarlo. Pero lo que les quiero, porque no nos va a dar tiempo de ver, vamos a ver una técnica que les quiero explicar, nada más. Si ustedes le piensan un poquito, es muy difícil estudiar los canales iónicos, porque si ustedes abren un canal de sodio, por ejemplo, pues eso va a hacer que entre el sodio, porque hay una concentración muy grande fuera de la célula, y porque el gradiente eléctrico también le favorece. El sodio es un catión y dentro de la célula de la membrana es negativo. Entonces entra el sodio. Ahora, como el sodio es una entidad cargada, pues la entrada despolariza. Y esta despolarización abre más canales de sodio y entonces se hace un ciclo que hace imposible que se pueda controlar el experimento. Entonces, para bloquear ese ciclo, un señor que también es como muy famoso, se llama Kenneth Cole, en 1949 desarrolló lo que se conoce como pinza de voltaje. Es un dispositivo electrónico que nos permite mantener fijo el voltaje a través de una membrana al valor que nosotros queramos. Y este sistema de pinza de voltaje fue usado por Hodgkin y Huxley. Estos también son gigantes. Son los gigantes que determinaron las bases moleculares del potencial de acción. Pues es un sistema, como les decía, un sistema electrónico que permite insertar dentro del axón. El axón fue la preparación original en la que se establecieron o en la que se hicieron estos estudios.
se mete un electrodo dentro del axón y otro se deja fuera, y con un generador de corriente se puede inyectar corriente, se puede monitorear. Y obviamente ustedes tienen otro par de electrodos para registrar el voltaje. Entonces tienen un par de electrodos, igual uno adentro, uno afuera, para registrar el voltaje. De tal manera que esto, ustedes, el sistema inyecta corriente, la corriente necesaria cada vez que haya movimiento de iones, para bloquear este ciclo, ¿no? Entonces, la entrada de iones se detecta a tiempo para inyectar una corriente que neutralice el efecto sobre el potencial de membrana. Entonces se bloquea en este nivel este ciclo que parece incontrolable, ¿no? Entonces ustedes pueden mantener el voltaje a un valor que ustedes quieran y bloquear así el efecto de la entrada de iones sobre el potencial de membrana. Y pueden inyectar el valor que ustedes... miren, por ejemplo, es el dispositivo que de alguna manera les he venido diciendo, pero con este potencial, con este equipo, se puede ajustar el voltaje al valor que ustedes quieran. Tenemos de menos 60, inyectamos corriente, podemos llevar a menos 50 y mantenerlo ahí todo el tiempo. Acá está a la derecha, más bonito, tenemos a menos 60, llevamos a 0, y esto obviamente en el canal en el axón de Calamar, dispara un potencial de acción, ¿no? El valor umbral ya se fue, ya se rebasó, pero con este dispositivo mantenemos el voltaje constante todo el tiempo y podemos medir las corrientes que fluyen, o podemos deducir las corrientes que fluyen, la dirección y la magnitud, con base en la corriente que hay que inyectar para mantener fijo el voltaje. Entonces, con este dispositivo se caracterizaron el potencial de acción, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a dejarlo aquí, revisen lo que vimos, revisen esta técnica de pinza de voltaje. Es una técnica muy viejita, bueno, o sea, 1949, pero que se sigue utilizando en los laboratorios de manera... Es una herramienta esencial para el estudio de los canales iónicos, ¿no? Porque permite hacer las curvas corriente por voltaje que les he mostrado previamente, pues requieren una capacidad para mantener el voltaje a un valor que nosotros queramos. Y si estamos viendo el movimiento de iones, pues la corriente, el paso de iones a través de esos canales va a cambiar el voltaje. Y como el gradiente eléctrico es uno de los dos parámetros que determina el movimiento de los iones, pues queremos mantener eso fijo. Y este dispositivo lo hace de manera muy efectiva. Bueno, vamos a dejarlo aquí y les envío el enlace para vernos el martes próximo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Disculpe, vamos a tener... Sí, perdón. Perdón, Anaí, ya no te escucho. Cerraste el micrófono. Más bien creo que ando con la conexión inestable. Que si vamos a tener clase con la doctora Mónica, que si sabía. Es que creo que nos llegó solo su correo.
Sí, el día de hoy, ¿se acuerdan que le pedí la hora Ajá. a Mónica? Porque ahorita a las 10 tengo un examen tutoral en el IPICIT. Y entonces, sí, cuando les toque clase la próxima, ¿cuándo les toca la próxima con ella? ¿Lunes, martes? Ah, ok, no, solo quería saber si hoy nos iba a tocar con ella después. O sea, como si hubieran cambiado la hora, pero Fíjate que no, ¿por qué no se me ocurrió eso? Eso hubiera sido lo mejor, claro. Si no lo platicamos y entonces, yo creo que ella está considerando la próxima vez. sí, nada más era eso, gracias. Ok. Bueno, pues cuídense mucho, que tengan un fin de semana bonito y nos vemos el martes. Profesor, igualmente, profe, gracias. Gracias, Gracias, hasta luego. profe. Bye.